Vamos a saludar al abogado Alberto Restrepo. Gracias por atendernos, que fue el que le puso pies en polvorosa y presentó la demanda contra los senadores y congresistas del Pacto Histórico. Abogado, muy buenas tardes. Gracias por atendernos en Colombia Opina del canal Cosmovisión. Muy buenas tardes. Doctor Les contaba que... Sí, doctor Restrepo. Yo presenté la denuncia el día 14. Quería preguntar de entrada, ¿cómo se entera usted que hay un proyecto de reforma constitucional para modificar los topes de campañas y proteger, al parecer, al presidente Petro y a su gerente en virtud de eso que estaba sucediendo? ¿Cómo se enteró usted de eso? Yo me enteré sin sospecharlo. Simplemente estaba estudiando qué ocurría con ese artículo 109 de la Constitución Nacional y entonces estaba en internet buscando jurisprudencia y doctrina cuando de repente me encontré ese proyecto, lo leí, inmediatamente de bulto se observa que no aparecen las normas que son los incisos cuarto y séptimo que fijan los límites máximos de las campañas electorales, ni tampoco la sanción, y entonces inmediatamente busqué el artículo 109 de la Constitución, busqué el proyecto y lo encontré por internet, pero sospeché que de pronto era alguna anomalía y lo busqué luego en la página del Congreso. En el Senado se encuentra fácilmente como el proyecto de acto legislativo 018 del 2022, pero en la Cámara ya es más difícil encontrarlo. Yo por eso en la denuncia de una vez advertí que no conocía el trámite en qué estado se encontraba el proyecto. Sin embargo, en la noche de ayer, personas conocedoras del asunto me informaron que ese proyecto cursó hasta el quinto debate inclusive, que tal vez fue retirado, pero que ese proyecto fue simplemente camuflado en la reforma política, que eran más de 400 folios, y entonces lo metieron como digamos, el símil que yo utilicé ahí cuando hablé con estas personas, fue que lo metieron como si fuera un billete falso en un fajo de 400 billetes, y entonces parece que los parlamentarios de los demás partidos no se enteraron del proyecto, y luego hasta ahora, ya ese día que lo descubrí, que fue el viernes o jueves de la semana pasada, como seguía días festivos y la Corte no admite que los correos entran sino ya en hora laboral, inmediatamente a primera hora de la mañana yo gasté unas horas del fin de semana, redacté la denuncia y a primera hora del martes 14 de mayo la presenté ante la Corte. Luego ya en las horas de la tarde la Corte me envió un mensaje por correo diciéndome que ya habían dado traslado a una sala de instrucción de la Corte. Hasta ahí sé cómo se encuentra la denuncia y el estado de la misma. Juan, gracias. Le pregunto al abogado Alberto Restrepo, ¿esta denuncia a quiénes involucra? ¿Es contra la acción que intentó establecer el Congreso? ¿Van unos senadores específicos? ¿Y qué efecto tendría frente a la búsqueda de cambiar la Constitución, frente a los topes electorales que quedarían prácticamente sin Dios, ni ley, ni revisión, ni máximos, ni siquiera poder conocer la destinación de los recursos? Es decir, podría, mejor dicho, se abría una puerta inmensa, se abriría un estadio completo para que pudiesen hacer fiesta en medio de las campañas presidenciales. Aquí, ¿quiénes tendrán que responder por este proyecto que trataban de hacer aprobar en el Congreso? La motivación inicial mía en la denuncia es que por tratarse de una conducta punible o presunta conducta punible investigable de oficio, entonces yo simplemente narré los hechos de la denuncia, de lo que ocurría con el proyecto de acto legislativo, y obviamente cité en la denuncia a 10 senadores y 2 representantes a la Cámara, que son los que aparecen suscribiendo el proyecto de acto legislativo. Entre ellos se figura, porque hay necesidad de citarlo, a Lirio Uribe, que es precisamente uno de la terna
que está investigando los posibles ingresos de dineros en exceso de la campaña electoral de la presidencia, lo mismo que la violación de los topes, o sea que podríamos decir que está en mora de que se declare impedido porque esos parlamentarios sabían cuál era el objeto y fin de la presentación del proyecto, que era precisamente antes de que tuviera consecuencias la violación de los topes, entonces eliminar de la Constitución los incisos cuarto y séptimo del artículo 109 de la Constitución, de tal manera que al eliminarlos, y si aún se hubieran violado los topes, simplemente por el principio de favorabilidad, entonces los infractores quedarían de una vez eximidos de cualquier responsabilidad. Ahí es donde está el fraude, el delito de fraude procesal, lo mismo que un verdadero fraude a la Constitución y fraude a todos los colombianos. Bueno, sin duda, Caterine, es un juego macabro legislativo que Colombia no conocía, que lo escondieron y las intenciones, porque crear leyes no es un delito, pero las intenciones que tiene este acto legislativo es el que reforma la Constitución Nacional. Este acto legislativo lo que pretendía era proteger las sumas superiores a los topes que tuvo la campaña presidencial de nuestro presidente Gustavo Petro. Delicado, Caterine, ¿no? Así es, Juan, y bueno, voy a aprovechar la presencia de nuestro invitado, el doctor Alberto Restrepo, para ampliar un poco más y darle concepto a nuestros televidentes sobre esta información, porque justamente sobre este tema, el Consejo de Estado ha decidido remitir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la demanda que solicita la pérdida del cargo del presidente Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez por presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial 2022. Una decisión que se basa en la falta de competencia del Consejo de Estado para decretar la pérdida del cargo del presidente y la vicepresidente conforme a la ley, ya que el Congreso pues sería el único competente para declarar la pérdida del cargo del presidente, y aunque no existe una norma específica que contemple la pérdida del cargo de la vicepresidente, pues también se determina que al formar parte de la misma campaña, el Congreso también debe evaluar su situación. Así que la demanda, entonces, repetimos, se centra en una posible violación de los topes de financiación de la campaña, que según el fallo, dicha violación afectaría a las dos figuras, presidente y vicepresidente, ya que es una financiación unificada. Y esta acción judicial también menciona a la empresa Daily Cop, que también acordaría aportes por $1 millón a la campaña, una empresa dedicada a las criptomonedas que habría financiado no solo la campaña presidencial, sino la de varios congresistas del pacto histórico que podrían verse inmersos en este acto legislativo del que estamos hablando. Será entonces la Comisión de Acusaciones la que tiene que definir sobre este proceso, que es complejo y políticamente significativo. Con este contexto, doctor Alberto, para nuestros televidentes, ¿qué posibilidades ve usted de que la Comisión de Acusaciones pueda obrar cuando allí, como usted lo dice, también se encuentran los miembros del pacto histórico y su misión principal es proteger efectivamente que esta investigación pues no vaya a continuar, obviamente, el curso, conociendo las competencias limitadas que tiene el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que ya prácticamente se van a ver forzados a iniciar y agilizar la investigación, por cuanto, por una parte, uno de sus integrantes, que es el representante Alirio Uribe, tiene que declararse impedido o cualquiera puede solicitar recusarlo para que se retire. Por otra parte, una cosa es que se hayan violado los topes electorales y otra cosa es que se haya intentado reformar la Constitución fraudulentamente para evitar precisamente que ese hecho fuera un hecho violatorio de la Constitución y por tanto escapar a cualquier responsabilidad. En la historia constitucional colombiana no se conoce hasta ahora ningún hecho similar a este. Se habla de micos en la formación de las leyes, pero nunca que se haya concertado
aprobar un acto legislativo ocultándoselo a los demás parlamentarios en la forma que fue hecho, porque seguramente, y yo lo considero así, antes de la posesión presidencial, tanto el presidente electo como los parlamentarios del pacto histórico se reunieron con el fin de planificar el manejo del Congreso y la presentación de proyectos de ley y acto legislativo, y por lo tanto es fácil de entender que el presidente de la República también conoció previamente que ese proyecto iba a ser presentado en esas condiciones, y por lo tanto, como fue presentado a espaldas de todos los colombianos, nunca se discutió públicamente y se trató que otros parlamentarios lo aprobaran sin que se dieran una discusión sobre el mismo, porque se metió dentro de un paquete mayor. Entonces el dolo, como dijo Juan Fernando, es indiscutible y prácticamente salta de bulto, como se dice en los términos judiciales. Doctor Alberto Restrepo, abogado, que ha estado pendiente de esta tramulla de algunos congresistas del Pacto Histórico, le agradecemos mucho habernos acompañado hoy en Colombia Opina desde el canal Cosmovisión. Le enviamos un abrazo y le reiteramos nuestras gracias.